Hola, hola, mis corazones, buenos y bendecidos días. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este reto de Cuaresma 2025. Ya sabe usted, es un camino de conversión que vamos llevando bajo la luz del Espíritu Santo, donde vamos dejándonos guiar por la mano del mismísimo Jesús, que Él es nuestro guía y con el favor de Dios será también nuestro destino ese domingo de Pascua, donde confiamos en su misericordia para ese día resucitar a una vida nueva, a una vida con menos pecado, con menos hábitos destructivos, con menos situaciones familiares que no nos dejen ser unas verdaderas mujeres de fe. Lulu Rivera fue la primerita que llegó. Gracias, mi corazón, por estar aquí. Lupita Parra, Zulema Castillo, Normita, Hilda Valencia, Patricia Rubio, ¿cómo está, corazón? Martita Torres, Ministerio entre tus manos, un abrazo, mis corazones. Edith Alemán, Marta Castañeda, hola, hola, mi corazón. Hoy tenemos un tema que causa controversia muchas veces en la iglesia, ¿no? Especialmente es una lectura incómoda cuando la leemos o una lectura poco comprendida. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? ¿Y cómo es entonces si el Señor nos ayuda, nos manda a amarnos, a reconciliarnos con nuestro hermano, deja tu ofrenda? Entonces, ¿cómo que luego maldito el hombre que confía en el hombre? Aquí hay detrás mucha teología, muchas cosas que tenemos que entender de contexto y que hoy esperamos, primeramente Dios, con el Espíritu Santo, poderlas entender. ¿Qué les parece si nos ponemos, y me dice el ministerio entre tus manos, dice compartido, gracias mi corazón? Por favor, mire, qué bueno que lo mire porque luego me meto al tema y se me van las cabras, como decimos. Le invito por favor a compartir mi corazón esta jornada para que llegue a más mujeres, para que más mujeres y varones se unan y decidan subirse al barco de la conversión. No porque las que estamos aquí somos perfectas para nada. Por eso estamos aquí, porque reconocemos una imperfección, reconocemos que algo no está bien y hay alguien más en el mundo que necesita ese tap tap, ¿verdad? Para poder convertir su corazón a Cristo. Les invito también a tener actividad durante todo el programa, durante todo el tema. De otra manera, es difícil de comprender, pero existen lo que hay algoritmos. Algoritmos son la información programada que tienen las plataformas para detectar si dejan salir. Cuando digo dejan salir, estamos en vivo, ¿verdad? Pero usted me encontró porque usted llegó a mi página y estaba esperando, gracias, bendito sea Dios, a que se dieran las 6 de la mañana. Pero no sale a otras personas. O sea, y cuando usted da actividad, Facebook deja que salga. O sea, que a más personas solamente con abrir, sin ir a la página de Lisa Jiménez, les va a salir. Y ahí es donde confiamos a la gracia del Espíritu Santo que les dé por picar y por quedarse aquí. Porque déjeme decirle que no es coincidencia que usted esté mirando este reto. Es una señal inmensa de amor hacia usted. Tanto la ama el Señor que la quiere más y mejor convertida. La quiere más y mejor bendecida. La quiere más y mejor en cuanto a salud. Y eso es lo que pasa cuando tenemos una verdadera conversión. Toda nuestra realidad se ve mejorada por la presencia de Dios. Porque no es posible que Dios llegue a nuestra vida y todo siga igual o se empeore. No. Bueno, aquí hago una aclaración. El enemigo te hace creer que empeoran las cosas. Oh, te casaste por la iglesia y de repente todo se vino peor. Oh, te empezaste a acercar a Dios y todo se vino peor. Son dos cosas. El enemigo empieza a dar patadas de ahogado porque sabe que su tiempo en tu vida, en tu familia, está contado. Por lo tanto, tiene que dar patadas de ahogado. Y segundo, en muchas ocasiones tenemos que pasar por exprimir el grano, cosas que pensábamos que estaban bien y que no estaban, y que el Señor tiene que permitir que sean destruidas para que después sean construidas con cimientos firmes. Pero siempre, siempre que nos acercamos a Dios, resultan cosas muy, muy buenas. Muy bien, hoy vamos a leer Palabra de Dios
que viene del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo del 5 al 10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice, esto dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfrutará del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En años de sequía no se marchitará, ni se dejará ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, se me puso el cuero chinito ahorita que dice yo, o sea, el Señor. Lo que para el hombre es imposible, lo que en mi hipocresía trato de ocultar, lo que con mis logros trato de lograr, todo queda visible, como una radiografía, el Señor mirándome. Es como que, ay Señor, cuántas cosas has mirado, pero también es, oh Señor, cuán grande es tu poder y cuánto me conoces. Y en el conocerme hay esperanza y descanso. Vamos a entrar al tema, no sin antes ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones. Danos la gracia de ser tierra fértil y recibir tu palabra con un corazón dócil, dispuesto, Señor, a ser convertido y transformado. Disipa de nosotros toda tiniebla que en este momento y a través de nuestra vida quiera separarnos del amor de Dios y llevarnos por una vida de pecado, confusión y muerte. En este momento nos consagramos a ti, Santo Espíritu de Dios. Consagramos la tecnología, consagramos el tiempo y el espacio, consagramos nuestras familias, nuestros hijos que aún duermen, nuestros esposos que empiezan un día laboral, nuestros padres, hermanos y amigos. Y todo esto, mi Señor, para tu mayor honra y gloria, para seguir caminando en esta jornada de conversión, para ese día, ese domingo de Pascua, una sonrisa, un rostro nuevo despierte, porque podamos decir, aleluya, aleluya, resucitó, resucitó, primero aquí en mi corazón. Bendito y alabado seas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis corazones. El profeta Jeremías nos dice, nos dice el Señor a través del profeta, ¿qué es un profeta? Es un ser humano que existió, que existe, porque aún existen los profetas, usted es una profeta por el bautismo, seres humanos de carne y hueso, que tienen la gracia especial de escuchar la voz de Dios y ser mensajeros. Y un profeta en especial tiene la misión de acercar a un pueblo a Dios. Siempre un buen profeta va a invitar a la conversión, a alejarse del pecado, a dejarlo. Y no siempre va a ser fácil. Mire lo que le pasó a Jonás. Si usted tiene alguna vez la oportunidad de conocer la vida de Jeremías, ese pequeñito la sufrió por anunciar el pecado. Pero al final, todo buen profeta tiene su recompensa. Y el profeta Jeremías nos manda a decir el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué hay detrás de esa frase tan fuerte? Y hay algo tan profundo. No es maldita Lisa si confió en el sacerdote que le dio un consejo.
Maldita Lisa porque no debe tenerle confianza. Debemos ser mujeres desconfiadas, hombres desconfiados, para nada. Para nada. De hecho, el ser extremadamente desconfiados es la señal de una herida de traición, que nos vuelve celosas, resentidas, desconfiadas. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El hombre, en el sentido del contexto de esta palabra, nos está queriendo decir carne. El hombre en la palabra de Dios muchas veces es sinónimo de carne, de humanidad, de cosas materiales, de cosas tangibles. El hombre es carne, es tangible. El espíritu no es tangible. ¿Okay? Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre, es maldito el hombre que pone su confianza en la carne, en los méritos humanos, en las confianzas humanas, en los logros humanos. Entonces, ese es el significado. Maldito el hombre que cree que las puede solo. Maldito el hombre. Ahora fíjese bien. No es que Dios nos esté maldiciendo. Eso es algo también muy incomprendido o malentendido de esta palabra en específico. Dios no manda la maldición. Serás maldito porque ándale. La maldición cae porque en el momento que confiamos en la carne, en el momento que ponemos nuestra confianza en nuestras propias capacidades, en nuestras propias cuentas de banco, en nuestras propias conexiones, a quien conocemos, de quién somos besties, ¿verdad? En ese momento, Dios sigue inmovible. Él nunca se mueve, ni un milímetro lejos de nosotros. Pero en ese momento, nosotros empezamos a oscilar lejos de Él, y más lejos de Él, y más lejos de Él, hasta que llega un momento en que la muerte llega a nosotros, y la muerte es una forma de maldición. Entonces, ese maldito el hombre que confía en el hombre, es una maldición que nosotras mismas nos acarreamos. Es un estado de muerte que nosotros mismos adquirimos en el momento que empezamos a oscilar lejos de Dios. Porque lejos de Dios, mi corazón, solo hay muerte. Esto me lleva a hablar también un poco de por qué creemos muchas veces, ¿no? Nos frustramos y decimos, ¿por qué al hombre malo le va bien? ¿Por qué aquella que nunca va a la iglesia, que es una loca, un loco, pareciera que tienen una vida, se la pasan de fiesta en fiesta, el dinero no se les acaba, bueno, pero que cómo le hacen? Y te hace cuestionar, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es entonces la vida? ¿Qué es entonces acercarse a Dios? ¿Cuál es el beneficio? No te confíes, mi corazón, ni te desesperes. Mira, y no te estoy diciendo que descanses sabiendo que esa persona tarde o temprano la mirarás caer. No te digo que sientas descanso en decir, pobrecita, lo que le espera. No, no estés esperando eso, porque ahí pues ya estarías cayendo en un pecado muy grave. Pero descansa, que no te canse la supuesta felicidad del otro. Que no te confunda la supuesta constante rumba, vida, gastos, viajes de otra persona. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones en su debido tiempo y por sus frutos recompensarles, por sus frutos. Si tú en medio de tu lucha, de tu miseria humana, estás ahora sí que luchando por dar buenos frutos, al final del día el Señor los ve y te recompensará. Ahora, vuelvo y te repito, no que estés esperando la caída de fulana, la caída de sutano, pero es que de esta tierra no nos vamos, mi corazón. Aunque pasemos todavía al purgatorio, que dicho está de paso, ya es mucha ganancia llegar al purgatorio. Mucho de lo que hemos de purgar, lo vamos a purgar aquí. Lo hemos de vivir aquí. Me ha tocado en carne propia
vivir las consecuencias de decisiones mal tomadas, de decisiones que fueron el resultado de Lisa haber confiado en Lisa, de Lisa haber confiado más en fulanita, en sutanita, que en escuchar la voz de Dios. Entonces, todas esas decisiones, todo eso que ahorita tal vez te atormenta, porque ¿por qué fulana le va bien? ¿Por qué a los malos les va bien? No te preocupes, mi corazón, dedícate tú a ti, dedícate tú a crecer y suelta, no cargues a esa persona en tus emociones, porque créemelo, todo tiene consecuencias, positivas o negativas. Pero vámonos de adentro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Quedamos aclarando, es maldito el hombre que confía en su carne. Una señal de que estamos confiando en la carne, en el hombre. Nos esforzamos creyendo que tengo que lograr una meta, un sueño, por mis méritos propios. Es que hasta que logre ganar tanto, voy a ser feliz. Es que hasta que logre terminar mi casa en México, voy a ser feliz. Es que hasta que logre que me asciendan, porque dicen que ya cuando ascienden al puesto de manager me van a subir, a ver cuánto, $1, $2, entonces $2 por $40 por 40 horas, 2 por 4, 8, voy a hacer $80 más, 80 por 4, 4 por 8, 32, van a ser $320 más al mes, entonces ya con eso, esto y lo otro, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que empieza a pensar que por sus propias fuerzas puede lograrlo. Mira mi corazón, tú estás llamada y creada a la grandeza, de eso no hay duda. Pero no por el solo hecho de estar creada para la grandeza vas a llegar a ser grande. A ver, Lisa, rebarajémela más despacio. La materia prima ya te la puso Dios. La semilla ya te la puso Dios desde el vientre de tu madre. Lo que el mundo ofrece es ácido, es veneno, es corrupción. Lo que tu carne te ofrece es una agua que no llena. Tu propósito de vida, la grandeza, la gran semilla que eres tú, solo dará frutos cuando la riegas con el agua viva de Dios nuestro Señor. Solamente lograrás la grandeza cuando esa semilla siga cerca, como dice la palabra de Dios, acá donde empieza la bendición. Dice, será como un árbol plantado junto al agua. ¿Y quién es el agua? La presencia de Dios. ¿Quién es el agua? Los sacramentos. ¿Quién es el agua? Hacer el bien, la oración, el diálogo con Jesús. Entonces, eres hecha para la grandeza, tienes una gran materia prima, tienes una gran semilla dentro de ti, pero si intentamos regarla con el agua muerta que da el mundo, con el agua muerta que da mis ideas de, no, es que si le hago acá, si voy para acá, si llamo acá, si vengo acá, si voy allá, si me endeudo acá para luego tapar este pozo acá, y luego si esto y lo otro, muerte. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermana, ¿qué debo hacer entonces? Sigue soñando, sigue deseando, sigue trabajando para lograr tus metas, pero no sin antes todo ponerlo bajo la presencia de Dios y confiar que cada puerta que se te abra vendrá de Dios y cada puerta que se te cierre fue cerrada por Dios. ¿Cómo puedo discernir? ¿Cómo no sé que es el diablo que me está cerrando una puerta o el diablo que me está abriendo una puerta, hermana Lisa? Ah, porque cuando tú empezaste ese viaje, ese proyecto, cuando empezaste ese sueño, tú lo consagraste a Dios. Y lo que pones en la mano de Dios, lo que pones en el corazón de Dios, el diablo no puede arrancarlo. No puede entrar, no puede abrir la mano de Dios y decirle, dame ese proyecto que Lisa te entregó, dámelo. Jamás, jamás, impensable.
Impensable que el enemigo pueda sacarle un plan que yo le consagré a Dios a su mano y a su corazón. Que el enemigo lo saque, impensable. Ahí está tu certeza. Si tú consagras a tus hijos, si tú consagras tu proyecto, tu casa, si tú consagras tus finanzas, tu trabajo, no hay forma que el enemigo pueda terminarse saliendo con la suya. Dará patadas de ahogado, pero aún así el Señor se las ingeniará para que te puso esta piedra, allá el Señor te pone un puente. Que te puso dinamita el enemigo en el puente, el Señor te mandará una lancha. Que va y que el tiburón te quiere romper la lancha, te mandará un tronco, pero el Señor te hace cruzar el río. De eso, así es el Señor cuando tú has consagrado tus planes, tus sueños a su santísimo corazón, a su sacratísimo corazón. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre en mis propias fuerzas. Yo me esforzaré, yo podré, yo estudiaré, yo trabajaré. Apartarnos del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios en nuestra vida? Vámonos a lo que ya el Señor ha permitido en tu vida. ¿Eres madre? Tienes la vocación. ¿Te gusta? ¿Sientes llenura en algún tipo de llamado, de trabajo, de ministerio? Vocación y llamado. ¿Sientes paz cuando realizas ciertas cosas, cuando hablas de ciertas cosas? Espíritu Santo presente. Te emociona, te ilusiona cuando piensas en hacer cierta cosa, en ir. El Señor lo está poniendo. Bueno, síguelo, pero no te apartes del plan de Dios, de la vocación que Dios te ha dado. Como madres, mis corazones, nos guste o no, tenemos una vocación a ser esposas, primero que madres. ¿Por qué te dije como madres? Porque no podemos llegar a ser madres sin varón. Y dentro del plan de Dios se supone que los hijos nacen dentro de un matrimonio. Entonces, dentro de un matrimonio, en el plan de Dios, está la vocación a ser esposa, a ser esposo. Antes, mira, si ya fuiste madre, es porque tienes vocación de madre. Porque si no, Dios no hubiera permitido que fecundara ese óvulo y ese espermatozoide dentro de usted o dentro de mí. Tenemos hijos, tenemos la vocación de madres. Pero si tuvimos la vocación de madres, es porque tenemos y se nos fue dada la vocación de esposas. Tenemos que vivir nuestra vocación, alinearnos conforme a nuestra vocación. En el momento que dejamos de servir, de amar a nuestro cónyuge, y esto va para los dos, porque sé que aquí también hay muchos varones, para la gloria de Dios. Muchas gracias, varón, por estar aquí. Dios les recompense. Cuando dejamos de ejercer la vocación al matrimonio, en ese momento empieza a entrar muerte a nuestro corazón, a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros planes, a nuestros sueños, y todo empieza a ser arrasado. Fíjese usted bien, parte de lo que es la maldición, ¿eh? Ojo, oído al tambor, dice el padre Marcos Gálvez. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone sus fuerzas y aparta del Señor su corazón. Escuche, será como un cardo en la estepa. Un cardo es algo espinoso, que no disfrutará del agua cuando llueve. Imagine usted una planta que no tiene agua. Tic tac, para que muera. La muerte empieza a llegar. Vivirá en la aridez del desierto. ¿Qué es el desierto? Un lugar de muerte, un lugar seco, un lugar inhóspito, triste, vacío. Eso mismo llega a nuestro hogar cuando no estamos viviendo la vocación del matrimonio, mi corazón. Cuando estamos queriendo llevar las cosas a como esta nueva corriente las tiene.
a como esta nueva cultura naciente donde se están mezclando muchas culturas nos pretende llevar. Mi corazón en el servicio a Dios, en el servicio a nuestro cónyuge, en el servicio al prójimo, hay bendición, hay vida. Se lo dice una mujer que creía que la autosuficiencia era, ¿y yo por qué le voy a hacer? ¿Y yo por qué le voy a servir? Y no, chiquito, cruzando el charco y en el momento en que yo empecé a trabajar y en el momento en que empecé a producir, o sea, aquí somos iguales. O sea, no, yo, un vaso de agua, no, levántese, chiquito, aunque yo hubiera estado ahí frente al agua. En el servicio, mi corazón, no hay tontismo. Perdón la expresión, pero no hay pendejismo. En el servicio, mi corazón, hay bendición. En el servicio a nuestro cónyuge hay un amor, un agua viva que produce vida. Nosotras las mujeres fuimos diseñadas para ser por debajo de nuestro esposo. Y yo sé que esto cala, y cala nuestra carne, y duele. Y mire, a mí me han acusado con mi párroco, con mi canciller, que doy temas que para ser mujer, temas muy machistas, que induzco a la violencia física, a la violencia doméstica, que induzco a la sumisión de la mujer, a que sufra la mujer. No, no, Dios me libre. Pero es que al pan y al vino y lo que Dios formó, pues ay de usted si lo quiere cambiar. Y ay de mí si me uno al club de los que se oiga bonito. Y es que la mujer tenemos una jerarquía donde hay alguien superior a nosotros y es nuestro esposo. En el momento en que nosotros dejamos de amar, dejamos de admirar, dejamos de servir a nuestro esposo, empezamos a morir. No, Lisa, yo al contrario, me decía una señora. No, Lisa, yo al contrario. Yo tuve muerte cuando serví a mi esposo. A ver, aclaración. Aquí estoy asumiendo que su esposo también le está echando ganas. Estoy asumiendo que su esposo también, aunque cae, se levanta y que está tratando de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, que trae sus heridas. Es que usted no espere a que su esposo sea perfecto para servirle, para amarlo, para respetarlo, pero al menos estamos hablando de un esposo que intenta, que trata. Ahora, ¿a qué me refiero con estamos llamadas y nuestra vocación es servir a nuestro esposo? Ser copartícipes con él, ser mansas con él, ser amorosas con él, ser serviciales con él. Además, mi corazón, aquí le voy a decir algo para que nos ayude a salirnos del victimismo, en el que yo estuve mucho tiempo. Mire, yo lastimé mucho a mi esposo porque yo me metía en un victimismo de es que todo yo, pobrecita de mí. O sea, yo voy y pago biles, yo voy por los chiquillos a la escuela, o sea, yo citas del doctor, yo traduciéndolo a usted, yo aquí, yo voy para allá, yo voy para allá. ¿Y a mí quién me ayuda? Y es que a mí quién me ayuda. Y es que yo, pobrecita, o sea, esa era la Lisa. Hasta que un día, corazón, iré, el Señor me habló y me habla, a mí el Señor me habla fuerte. A lo mejor por eso yo también a veces les hablo a ustedes muy fuertes, corazones. Y como que me dijo, ubícate, chiquita. O sea, me hizo entender en un momento, es que cuando el Señor habla a mi corazón, me han preguntado, ¿cómo es la voz de Dios? Es que Dios te habla al oído, a las células, al pelo, a los ojos, a tus hombros. Es que el Señor, cuando la voz de Dios llega, es un mensaje que te penetra. ¿Ok? No es un Lisa, ubícate chiquita, o sea, no, es un pensamiento infuso que te hace ponerte chinita y dices, yo no estaba pensando esto. Y es más, esto es contrario a lo que yo pensaba. Y el Señor me dijo, ubícate chiquita, por así decirlo, ¿no? Porque déjame decirte, el diálogo que yo tengo con Jesús, por eso siempre las invito a mi corazón, a tener una oración personal con Jesús. Jesús es divertido.
Jesús es chistoso. Jesús te hace reír. Jesús te da alegría. Jesús, no creas que Jesús es uno así, que cuando tú empiezas a conocer a Jesús a través de la oración y te empiezas a permitir escucharlo, te das cuenta, como decía el Santo Padre Pío. El Padre Pío siempre se comunicaba con su ángel de la guarda y el Señor le concedió conocerlo. Y él decía, había veces que se reía el Padre Pío y le decían que por qué se reía y decía que su ángel de la guarda le había contado un chiste. No son mentiras, lee la vida del Padre Pío y te vas a dar cuenta. Y él decía que su ángel de la guarda era bien chistoso, que de repente le daba cada jugada de chiste y Jesús es un Dios alegre. Y la relación que yo he establecido con Dios, con Jesús, la persona de Jesús, así es. O sea, y a mí me dijo, vea, ubícate, chiquita. Y me dio a entender que si yo puedo ir de aquí para allá, venir para allá, me dio el don de haber aprendido inglés en 6 meses, me dio el don de poder saber a dónde ir, a qué número llamar, cómo pucharle, cómo venir, cómo ir, es porque me dio las capacidades. Y si me dio las capacidades, es porque quiere que las ponga al servicio de mi esposo, de mis hijos, de los demás. Y si me dio las capacidades, es porque me va a dar la energía, es porque cuando ande de a tiro caída, me va a dar un Red Bull espiritual y me va a dar alas y voy a poder seguir. Y fue cuando me cayó el 20. Es verdad, al que mucho se le da, mucho se le pedirá, pero también mucho se le recompensará. Y fue cuando yo cambié mi chip. Y me dejé de quejar porque Lisa paga biles, Lisa viene, Lisa va, Lisa tiene que interpretar, Lisa tiene... Gloria a Dios. Ahora lo veo diferente. ¿Me canso? Sí. Y hay veces que me quiere entrar el espiritillo del victimismo de a mí nadie me ayuda, a mí nadie me quiere y me ubico con él. Ubícate, chiquita. Dios te dio las capacidades, por eso usted sabe cómo ir a pagar un bill, vaya, páguelo. Su esposo todavía no se enseña o usted cometió el error de haber usurpado la autoridad de su esposo, pues ahora pedirle a Dios las fuerzas en lo que los volvemos a reentrenar cómo se paga un bill. Porque déjeme decirle mi corazón que ese es el problema cuando violamos las jerarquías. Cuando nosotros le robamos a nuestro esposo autoridad, cuando nosotros le quitamos el yo lo hago, yo puedo, pero no por una capacidad, no por una vocación, sino por una soberbia. Yo para nada te necesito. Entumido, sangre de atole. Yo, ahí no es que Dios te haya dado las capacidades, es que tú usurpaste un lugar que no te correspondía. Te le trepaste a tu esposo acá y quisiste pararte de manos acá. Por eso hoy sientes que tu esposo ya no lo aguantas, que es una sangre de atole. Por eso yo llegué a sentir que, o sea, para que el matrimonio, pues mejor sola, pues esto, pues lo otro. De tener las capacidades que yo te estaba hablando, no es lo mismo, ojo, tengo que aclarar, no es lo mismo que cuando mujeres le quitamos roles que le correspondían a nuestro esposo. Por ejemplo, la educación de nuestros hijos. Ayer, el sonido, mire nada más cómo es el enemigo. El sonido se fue, empecé a ver que algo pasaba, pero dije, bueno, yo sigo hablando. Luego que me voy a la grabación, uff, un montón de mensajes que se me había ido el sonido y que justo cuando yo estaba hablando de algo muy fuerte, parte del testimonio de mi esposo, mi hijo y yo. Mire, le resumo esto. Parte de lo que hablé, que en el nombre sea de Dios que no se vaya el sonido nuevamente. Parte de lo que yo hablé fue de cómo cuando en el momento que yo le quité la autoridad a mi esposo frente a mi hijo, el enemigo tuvo fuerza con mi hijo. Y mi hijo estuvo así de descarrilarse y cometer errores que lo afectarían toda su vida. Pero gracias a que mi esposo salió de ese cuarto como el león de la tribu de Judá. Así lo sentí mi corazón. Yo no sé si esa parte la escuchó usted, pero fue donde
Mi hijo llegó ese día. Es que, ay Señor, pues ¿por dónde le sigo? Bueno, mi hijo llega ese día y en ese tiempo cargaba siempre una mochila, ¿no? Que yo aborrecía esa mochila por lo que cargaba en esa mochila y no soltaba su mochila. Y ese día llegó muy noche y yo lo estaba esperando. Y ese día llegó muy noche y discutimos y bueno, ¿no? Yo lo jalo, le digo, ya no te vas a ir y me dice, sí me voy a ir. ¿No te vas a ir? Sí, sí me voy a ir. Yo le jalo la mochila y él se voltea. Y en ese momento yo vi, solo puedo decir, yo vi el rostro del mismísimo demonio. Un rostro deformado por la rabia, por la ira, por la confusión, por tantas cosas que el enemigo utiliza. Y mi hijo levanta su mano. Y su mano, yo todo esto te lo puedo contar ahora así, ¿no? Pero venía, o sea, para mí hoy el Señor me lo pone como en cámara lenta, ¿no? Su mano venía, ahora para este punto mi esposo nunca se metía entre los pleitos ni la relación de mi hijo y yo, nunca, porque yo lo había entrenado a no meterse, porque desde pequeño era él, no le hable así, es que háblele bien, él entiende, es que usted no sabe cómo hablarle, no, ay no, no, no le diga nada, yo voy a hablar con él. Y sutilmente, cosas que yo creía que estaban bien, le fui quitando su autoridad, hasta que llegó un punto que dijo, no, usted me dijo que no me metiera, pues ahora no me voy a meter. Mi esposo no se metía para nada. Así oyera que estábamos agarrados del chongo, así oyera que estábamos allá agarrados del chongo, mi esposo no se metía, no salía del cuarto. ¿Ok? Pero ese día, pero déjeme decirle algo muy importante. Empieza a pasar que mi esposo, por eso es muy importante lo que les decía ayer, perdón. Mi esposo empezó a consagrar su paternidad a San José y empezó a pedirle mucho a Dios por su paternidad. Y él ya tenía meses orando, porque para ese entonces mi esposo ya había tenido una conversión pero pues eso de la paternidad, sí, mi corazón. Y es un reto muy grande, mi corazón, es un reto. Yo les digo, este reto antes que para ustedes está siendo para mi corazón. Y entonces mi esposo, su paternidad todavía no estaba sanada. Él ya era un hombre convertido, un hombre de fe, pero él todavía, usted arrégleselas, ¿verdad? Y no era un usted arrégleselas en mala onda, sino, o sea, yo ya no sé cómo meterme. Es que si le digo ahora se va a enojar. Él ya está impuesto que sea usted la que le diga. Entonces yo mejor ya no me meto. O era el enemigo le ponía yo no me meto, porque si le digo vamos a salir mal. Y si me contesta, yo no soy usted, yo sí le voy a partir su no sé qué. Y nos vamos a agarrar. Y entonces era, sí sabe, o sea, era esa lucha entre, ahora esa cobardía que yo le había puesto a mi esposo, ese robo de autoridad era un justificarse con, no, mire, ya mejor sígale así, porque si yo le entro, va a haber problemas y no sé qué, ¿no? Pero mi esposo no se metía. Ese día mi corazón viene en cámara lenta la mano de mi hijo y yo no sé de dónde. Yo estaba en la cocina, mi cuarto está, pues en ese tiempo vivíamos en una casita chiquitita, chiquitita, pero igual, pues mi cuarto, pues estaba de aquel lado, ¿no? Yo no le sé decir de dónde. Y hoy hablamos con mi esposo. Bueno, ese es testimonio de mi esposo. Él solamente dice que fue una fuerza tremenda que lo trajo. Pero en el momento, ay, Señor, todavía vuelvo a sentir esa presencia. Llega mi esposo, es que solamente lo puedo describir como las cuatro patas de león así. Una fuerza
hermosa, santa y divina. Y mi esposo toma a mi hijo de esta parte, porque es donde lo logró agarrar, ¿no? Y repega el cuerpo de mi hijo contra el refrigerador. Entonces, a ver si puedo mm, mostrarlo, ¿no? Entonces, aquí está mi esposo, aquí está mi hijo y yo quedo atrás. Mi esposo me da la espalda, pero yo quedo frente a mi hijo. Lo que les contaba ayer es que el Señor me concedió la gracia de ver cómo frente a la autoridad de un padre, la santa autoridad, que quede claro, santa autoridad de un padre, el enemigo no puede, corazón. Ahora, si ese padre va a querer venir a poner autoridad, borracho, tomado, sin dar el ejemplo, ahí sí, que ni le entre, que primero el Espíritu Santo llegue, lo transforme, porque si no, he sido testigo de cómo en familias se golpean padres y hijos. Tristemente, pecado terrible para ese hijo que cargará el resto de su vida por haber golpeado a su padre. Pero cuando aquel hombre tiene al menos la pureza de intención y va en una lucha, en un caminar, no hay demonio en tu hijo que se resista a la autoridad de su padre. Es donde te hablaba que hay jerarquías, mi corazón. Hay demonios, y ese demonio de rebeldía de mi hijo no se sometía a mí. Yo oraba, yo me confesaba, yo prendía santísimo, pero como los apóstoles, los discípulos, pero yo no podía expulsar ese demonio y yo no entendía que estaba fallando. Y así como Jesús les dijo ese día, es que hay solo demonios que se someten al ayuno y a la oración. O sea, nos quiso dejar esa lección. Hay jerarquías de demonios. Entonces, en el hogar, en la crianza de los hijos, en la batalla espiritual, hay jerarquías, mi corazón. Y en los hijos hay espíritus de rebeldía que ellos dejan entrar y dejan abrir las puertas, que solo se someten al Padre. Pero entonces, ¿por qué yo no estaba siendo efectiva? ¿Por qué yo, siendo una mujer de fe, no podía, como si fueran mis fuerzas, ¿no? Pero o sea, no podía, aunque yo clamaba a Jesús, no podíamos con eso. No es que Jesús no pudiera, es que todo era un plan que Dios estaba permitiendo, porque ese demonio tenía que conocer la autoridad de un padre, y mi hijo también. Y le digo que en ese momento pude ver cómo mi hijo volvió a ser un niño asustado, volvió a ser un niño confundido de qué estuve a punto de hacer, volvió a tener los ojos de mi titi, yo le decía a mi titi. Y cómo el Señor volvió a recuperar lo que a él le pertenecía, lo que la rebeldía, lo que sus heridas emocionales, porque yo había herido mucho a mi hijo, mucho. Entonces, toda esa rebeldía, el enemigo halló más cabida por las puertas que yo había abierto, a través de las heridas que yo le había hecho. Entonces, no era culpa de mi hijo. Él abrió puertas por su propia cuenta, yo sé. Llega un momento en que ellos mismos, pero muchas de las puertas, por eso a mí me encanta mucho trabajar con los padres, cuando me dicen, dele terapia a mi hijo o retiro de jóvenes. Yo, si tengo la oportunidad, mejor venga usted a terapia. Mejor vamos a hablar usted y yo. Mejor un retiro de padres de familia, porque es que los hijos son solamente el reflejo de nosotros. Y como les digo, siempre les digo, nosotros somos los centinelas de esa puerta del corazón y la mente de nuestros hijos. En el momento en que nosotros empezamos a flaquear por el pecado, ¿qué es un centinela? Un guardián, como esos que están en el Vaticano, ¿no? Así paraditos, que no se mueven, eso es un centinela. En el momento en que nosotros empezamos a pepar moscas,
Empezamos a dormirnos, empezamos a irnos por allá, por acá y dejamos el portón abierto. En ese momento le empezamos a decir al enemigo implícitamente: pásele, don Sata, ahí le dejé a mi hijo, a mi hija, échesela con la rebeldía, écheselo con la lujuria, ofrézcale un churro, póngale en el teléfono la pornografía. Ahí está en el juego, ahí se lo dejo, hágalo adicto a los videojuegos. Pero sin embargo, cuando volvemos a tomar el ron del centinela, que fue lo que esa noche hizo mi hijo, hizo mi esposo con mi hijo y Dios con mi esposo, por intercesión de San José. En ese momento, el tiempo del enemigo está contado. Yo te puedo decir que la relación entre mi hijo y yo fue un antes y un después. La relación entre mi esposo y mi hijo fue un antes y un después de esa noche. Y el plan de vida de mi hijo empezó a trazarse a través de ese día. Hoy mi hijo tiene 26 años, es un padre de familia, ha apostado al matrimonio, él mismo ya tiene 2 hijos, es el que me ha hecho abuela de 2 cachorritos hermosos, mi Franco Bello que tiene 3 años y mi Belencita hermosa que tiene 1 añito, y va luchando día a día para sacar un matrimonio lleno de amor, lleno de respeto. Y hoy yo te puedo decir, yo admiro a mi hijo, yo lo admiro profundamente. Hay aún muchas heridas que tenemos que sanar. Su cuerpo aún está traumatizado por lo que yo le hice y aún todavía no reacciona, ¿no? Aún su memoria celular se activa cuando yo estoy cerca. Todavía no hay ese quebrar, ¿no? De ese amor físico fuerte entre él y yo, pero ya hay un nivel de respeto, un nivel de amor, un nivel que cuando yo lo veo le digo: mi amor, te admiro, estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado, o sea, y es algo que si ese día el enemigo se hubiera salido con la suya, mi hijo hasta el día de hoy viviría atormentado por el recuerdo que golpeó a su madre. Mi hijo hasta hoy cargaría con la maldición del cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento da bendición y promesa, pero implica una maldición que no la pone Dios, que no la ponemos nosotros mismos cuando ese cuarto mandamiento no se honra. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Entonces, implícitamente se nos está diciendo que si no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, habrá muerte. ¿Ok? Y Dios no siempre nos habla de muerte literal. Aquel hijo le pegó a la mamá y cayó muerto. Pero la muerte de la conciencia, la muerte del tormento, la muerte de la maldición de haber hecho algo tan malo, ¿no? Por eso, mamá, papá que me escuchas, el que tú te hagas respetar a través del respeto, a través del amor, a través del ejemplo, es una forma de amar a tus hijos. Cuando tú no te estás haciendo respetar, perdóneme mi corazón, pero no estamos amando a nuestros hijos. Los estamos llevando a que ellos mismos se condenen. Porque es que si ellos no nos respetan, habrá muerte. Si ellos no nos honran, habrá muerte. Tenemos que enseñarnos a que nuestros hijos nos honren, nos respeten, nos valoren, porque es una forma de garantizarles la bendición de Dios. Entonces, de ahora en adelante, no solamente haga que sus hijos los respeten para que su compadre vea que los respeten, que me respeten porque soy tu madre, respétame, le decía yo. Ese no era el respeto que mi hijo tenía que mostrarme. Dios nos propone un respeto basado en el amor, en el ejemplo, en la entrega. Y de ahí me desvié cuando te estaba hablando y de aquí me vuelvo a centrar. La entrega es servicio, mi corazón. Cuando tú te entregas a tu esposo, a tu esposa en el servicio y le amas sin querer a fuerzas cambiarlo, sin querer a fuerzas transformarlo y chantajearlo con el sexo, chantajearlo con una noche de pasión, chantajearlo con dejarle de hablar, es entonces, mi corazón,
Cuando dejas de hacer todo eso, es entonces que estás amando, estás sirviendo. Y el enemigo no soporta ese tipo de amor y no le queda más que irse. Y cuando amas y sirves, tus hijos lo ven. Mira, hoy volviendo a mi hijo, no sé por qué el Señor me trae aquí otra vez. Nos deleitamos, mi esposo y yo, mira, nos deleitamos. Mi esposo y su esposa, mi hijo y su esposa se dedican a ser creadores de contenido. Tienen cosa que yo antes no entendía y por lo que lastimé mucho a mi hijo. Yo, creadores de contenido, pues, ¿eso qué es? O sea, vete a la universidad, me vas a dejar la universidad, hijo, te faltan 2 años, hijo, te falta 1 año y medio. ¿Cómo? O sea, yo no entendía. Y hoy entiendo, ay, mi corazón. Es que el propósito de Dios, mira, si tú supieras lo que yo lastimé a mi hijo cuando él decidió tomar la decisión de dejar la universidad por dedicarse a ser creador de contenido, o sea, lo que hoy llaman influencers, ¿no? Y, y yo lo lastimé mucho, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Eso es nada, eso es... Jonathan, tú tienes más capacidad, porque mi hijo es extremadamente inteligente, no es porque sea su mami, pero es que mi hijo es un genio. Y yo decía, hijo, por favor, tienes un free ride en la universidad. Y free ride es cuando tienen todo pagado, ¿no? Y por méritos de él. Sus becas eran por méritos de él. Entonces, imagínese para mí, pero es que el plan de Dios es más perfecto. Hoy mi hijo, gracias al alcance que él y su esposa tienen, ha creado una asociación sin fines de lucro donde venden camisetas, venden sudaderas con mensajes pues muy bonitos, gracias por existir, muy sencillos. Y prácticamente todo, él dice que un porcentaje, pero me ha tocado ver cómo hay veces que es todo, se quedan sin un penny de ganancia para pagarle terapia a jóvenes, mujeres y varones, adolescentes, jóvenes, que están hundidos en la depresión, en la ansiedad. ¿Se fija usted el plan de Dios? ¿Se fija usted el plan de Dios? Si mi hijo hubiera seguido en la universidad y me hubiera entregado ese título, hubiera llenado mi ego. Pero hoy estaría en una oficina detrás de un escritorio siendo el hombre más miserable del mundo. Y sin embargo, hoy mi hijo y su esposa han salvado vidas. Mi hijo y su esposa han librado a jóvenes de cometer suicidio. Han llevado vida y esperanza. Es que no me canso de ver cómo el plan de Dios es perfecto. Y eso pasa a mi corazón cuando empezamos. A eso me refiero cuando te digo maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nos empezamos a abandonar a la voluntad de Dios y dejamos de confiar en nosotras mismas, prodigios y milagros suceden. Dios empieza a escribir en renglones torcidos. Y te decía que hoy mi esposo y yo nos deleitamos, ¿no? Porque mi hijo y mi nuera son muy detallistas los unos con el uno con los otros, el uno con el otro. Tanto mi hijo le puede regalar flores a mi nuera, como mi nuera llegarle con flores a mi hijo. Se dan detalles, se dan el café, mi hijo se lleva a los niños para que mi nuera descanse, mi nuera le da el día de soccer a mi hijo para que se vaya al indoor a jugar y saque todo el estrés de haber estado editando todo un día un video. Y nos deleitamos, mi esposo y yo decimos, bendito sea Dios. Y con una santa humildad, sin permitir que sea soberbia, decimos, eso mi hijo lo aprendió de nosotros. Eso mi hijo lo vio en nosotros. El llevarle la taza de café a su esposa en la mañana, yo estoy segurita. Yo estoy segurita que eso no lo aprendió en ningún lado, lo vio de su padre. Ay, hermana, entonces a usted le llevan el café todas las mañanas, mi hermana. Todas las mañanas para la gloria de Dios. Aquí nomás le dije a mi esposo, ahorita ya no. Ay, hermana, qué pretenciosa. No, es testimonio de lo que Dios puede hacer. Porque antes mi esposo decía, si usted no me sirve, yo por qué le voy a decir, ay, mi amor, me hace un café porque los hace ricos, oiga.
Yo no sé si a las mujeres les pasa, pero ¿verdad que los esposos, o sea, los hombres hacen el café bien rico? O sea, es que los hombres en general tienen mucho menos capacidades, que espero poder hablar de eso mañana, que nosotras pero en cuanto a sabores, no hombre, es que hace rico el café mi esposo. Yo le decía, ay Martín, ¿me puede hacer un café? No, pues usted no me quiso ni traer ni un vaso de agua. ¿Por qué? Entonces el ahora yo decir que no hay un día que mi esposo no me haga un cafecito, no es pretensión mi corazón, se lo prometo. Mire, mira Señor, estás viendo mi corazón. Es para darle honra y gloria a Dios y decirle, si mi esposo, si mi Dios pudo trabajar con mi esposo, puede hacerlo con el suyo. Si mi Dios pudo transformar mi corazón y llevarme de no darle un vaso de agua, a darle un masaje cada vez que lo necesite, a decirle, siéntese mi amor, yo lo hago, no se preocupe, yo voy, no se preocupe, yo llamo, no se estrese mi amor, yo puedo hacer eso. Si el Señor pudo sacarme del victimismo y ayudarme ahora no solamente a darle a mi esposo mi túnica, no solamente mi manto, sino hasta mi túnica, también lo puede hacer con usted mi corazón. Y el resultado va a estar en sus hijos. Ahora entiendo por qué el Señor me está llevando aquí. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú sanas, tus hijos sanan. Porque cuando tú traes la santidad, la maldición se va. Porque cuando tú dejas entrar a Dios, Satanás huye. Entonces mi corazón, mira, nada de lo que tenía, pero por eso siempre que doy terapia, siempre que empiezo una transacción de bienes y raíces, siempre que voy a iniciar un tema, siempre me encomiendo al Espíritu Santo, porque sé que ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Mira, que es que que tenía para decirte que es que buscamos ayuda donde no hay, que es que te iba a decir que no sé qué. Y el Espíritu Santo no dijo, no, mija, usted me las dejó bien picadas ayer. Me termina ese testimonio que tiene que dar. Siempre había estado yo muy renuente a este testimonio sobre mi hijo. Eh, Siempre lo comparto, ¿no? Yo en retiros, pero es un ambiente más controladito, ¿no? Máximo 500 personas, pero aquí hay miles y miles de personas. Y siempre sentía yo que no me correspondía a mí decir esto de manera pública, ¿no? Por ejemplo, ese detalle, ese encuentro tan impactante, ese testimonio de mi hijo. Pero hoy el Señor por fin me permitió hablar de él sin sentirme que estaba violando su privacidad de él, porque hoy el Señor me hizo sentir que es darle la honra y la gloria a Dios, porque mi hijo ya no es aquel, porque mi hijo ha sido transformado, porque mi hijo hoy lo honra, porque a su manera le sirve, porque mi hijo ha podido salir de la oscuridad a una luz inmensa. Entonces, gracias mis amadas, porque ustedes han sido el cofre en el cual el Señor ha querido que yo entregue mis perlas. Gracias, gracias por estar aquí cada mañana. Gracias por caminar juntas este camino de conversión, que para muchas de nosotros no está siendo fácil. Literal, no está siendo fácil para mí de despertarme a las 4:15 de la mañana, 4:45, ¿verdad? Para alistar aquí y todo y despabilarme, pero no está siendo fácil a nivel de reto. Entonces, mi corazón, a ver, ¿cuál es el reto, hermana Lisa? El reto del día de hoy es pedirle a Dios, ayúdame, Señor, en mis proyectos. Te invito, Señor, te consagro, Señor. Yo no quiero confiar en el hombre, porque ya sé que maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, yo no quiero, Señor, confiar en mi carne. Quiero confiar en ti. Mira, Jesús, traigo el plan de echarle ganas en esto. ¿Cómo ves? Mira, Jesús, te consagro a este hijo respondón. Mira, Jesús, éntrale a este esposo que yo lo entrené y lo alenté para hacer sangre de atole. Así es que, perdón, Señor, yo lo deformé. Ayúdame. Ahí te lo dejo, fórmalo de nuevo, Señor. Siempre siendo honesta, pero ese es el reto de hoy.
consagrarle al Señor sus planes, sus sueños, sus familias, hacer una lista de las situaciones en que hemos confiado en nuestra carne. Por favor, haga una lista de 3 ocasiones donde usted ha confiado en sus solas fuerzas y fíjese cómo no ha resultado. Y ahora vuelva a poner eso que no resultó, pero en las manos de Dios, en el sacratísimo corazón de Jesús, y cobije ese plan, ese sueño, esa relación, esa crianza de hijos, esas finanzas, esa salud, con el manto de María. Y después, como dice el Salmo, es que iré, la traducción en español no es tan profunda como en inglés. En inglés dice, be still and know that I am God. Y en inglés, cuando usted lee esa parte de ese salmo, no se traduce igual, pero es, consagra a Dios tus planes y después quédate quieto y contempla las maravillas de Dios. Be still and know that I am God. Mis corazones, Dios me las bendiga, María Santísima me las acompañe. Las quiero con un amor en Cristo fuerte, fuerte. Las abrazo con mi alma. Cada día están en mis oraciones. Mar Sony, gracias por tanto que ora por mí. Esa hermanita cada jueves me tiene en el Santísimo. ¿Cómo no voy a perseverar? ¿Cómo usted no va a perseverar? Si hay tanta gente que oramos las unas por las otras. Así es que mi corazón, definitivamente así habla Dios dando testimonio de lo que Él puede hacer para la honra y gloria de Jesús. Así es mi corazón, así es. Y lo estoy entendiendo. Estoy entendiendo que el Señor quiere que sea vulnerable, quiere que dé testimonio ahora, no solamente con lógica y palabra y el don de palabra, sino ahora con lágrimas y corazón. Cosa que no me había permitido antes, no me había permitido yo misma. ¿Okay? Dios me las bendiga, mis corazones. Un abrazo. Nos vemos mañana en el reto de mañana. Bendiciones.